Octubre de 2002. Una persona cae abatida mientras cruza un aparcamiento. El tirador desaparece sin ser visto. Horas después vuelve a disparar, y Washington entra en pánico. Empieza así una de las mayores búsquedas policiales de Estados Unidos. Las víctimas parecen escogidas al azar. Durante 23 días, la policía intenta encontrar al responsable. Cuando por fin localiza su coche, la identidad del hombre que duerme dentro cambia por completo el caso. Todo comenzó el 2 de octubre, cuando alguien disparó contra una tienda de manualidades en Maryland. La bala atravesó el escaparate, pero no alcanzó a nadie. Menos de una hora después, la suerte cambió. James Martin, de 55 años, salía de un supermercado en Wheaton, cuando una bala lo alcanzó mientras cruzaba el aparcamiento. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, el responsable ya había desaparecido. A la mañana siguiente llegó otro aviso. James Buchanan cortaba el césped en Rockville, cuando un disparo acabó con su vida. Media hora más tarde, murió Prem Kumar Walekar, un taxista que solo había parado a llenar el depósito. La policía todavía trabajaba en aquellas escenas, cuando Sarah Ramos, de 34 años, fue asesinada frente a una oficina de correos. Acababa de bajar de un autobús. Poco después, mientras limpiaba su coche en una gasolinera de Kensington, Lori Louise Rivera recibió un disparo. Ni siquiera había empezado su jornada. Esa noche llegó el quinto asesinato del día. Pascal Charlotte caminaba por una calle de Washington cuando lo alcanzó una bala. Murió horas después en el hospital. 5 muertes en un solo día, y ninguna conexión entre ellas. Las escenas estaban separadas por kilómetros. El responsable disparaba desde lejos y desaparecía antes de que nadie pudiera describirlo. Entonces, las televisiones empezaron a hablar de un asesino en serie. Una mujer sobrevivió a un disparo en la espalda mientras guardaba sus compras en una furgoneta. No fue un alivio, confirmó que el tirador seguía cerca. El peligro se instaló del todo el 7 de octubre, cuando Aaron Brown, de 13 años, bajó de un coche frente a su escuela. Una bala le atravesó el pecho. Los profesores lo llevaron dentro del edificio e intentaron detener la hemorragia. Sobrevivió después de varias operaciones. Cerca de la escuela apareció una carta de tarot, con un mensaje dirigido a la policía. Señor policía, yo soy Dios. El ataque contra un niño cambió la ciudad entera. Los colegios suspendieron las actividades al aire libre y mantuvieron a los alumnos dentro. Muchas familias ya no consideraban seguro ni el trayecto hasta clase. Tampoco lo consideraban seguro las gasolineras. Algunos conductores se agachaban junto a sus coches mientras llenaban el depósito, como si eso pudiera protegerlos. Cualquier espacio abierto se había vuelto peligroso. Varios testigos creyeron ver una furgoneta blanca cerca de las escenas. La descripción llegó a la televisión y se convirtió en la pista principal. Los agentes empezaron a detener furgonetas por toda la zona. Ninguna llevaba al tirador. 2 días después del ataque a la escuela, Dane Harold Meyers murió mientras llenaba el depósito en una gasolinera de Virginia. Kenneth Bridges corrió la misma suerte el 11 de octubre en otra estación de servicio. El tirador seguía disparando mientras la policía perseguía el vehículo equivocado. La noche del 14 de octubre, Linda Franklin salió de una tienda junto a su marido. Tenía 47 años y trabajaba como analista para el FBI. Una bala la alcanzó mientras guardaba las compras delante de él. Para los agentes que llevaban semanas en la calle, la muerte de una compañera lo convirtió todo en algo personal. Ya eran cientos los investigadores trabajando en el caso, repartidos entre distintas zonas policiales, que no siempre compartían la información a tiempo. El tirador parecía aprovechar esa confusión y también las noticias. Cada vez que la prensa revelaba una pista, él ajustaba sus movimientos. 5 días después de la muerte de Linda, Jeffrey Hooper recibió un disparo en el abdomen al salir de un restaurante en Ashland, Virginia. Los médicos lograron salvarlo. Esta vez, cerca del restaurante, apareció algo distinto, una nota con un número de teléfono. Por primera vez el responsable quería hablar con la policía. En una de las llamadas mencionó un crimen ocurrido el mes anterior en Alabama, donde una mujer había muerto durante el robo de una licorería. Cerca de esa escena, la policía había encontrado una revista con una huella dactilar, y el FBI por fin pudo ponerle nombre. Lee Boyd Malvo, 17 años, ya detenido antes en el estado de Washington. En su expediente aparecía otro nombre, John Allen Muhammad. Mientras los investigadores empezaban a tirar de ese hilo, el tirador volvió a disparar. Conrad Johnson se preparaba para su turno como conductor de autobús en la mañana del 22 de octubre cuando lo mataron. Sería la última víctima mortal. Ese mismo día, el FBI descubrió que Muhammad tenía registrado un Chevrolet Caprice azul, con matrícula de Nueva Jersey. En cuanto los datos salieron en televisión, un camionero llamado Ron Lantz recordó haber visto un coche igual, en un área de descanso de Maryland y avisó. Los agentes rodearon el aparcamiento en silencio. Dentro del coche dormían 2 personas. A las 3:19 de la madrugada detuvieron a John Allen Muhammad y a Lee Boyd Malvo. El propio coche explicó cómo habían escapado durante tantos días. Desde los asientos se podía llegar al maletero y junto a la matrícula habían abierto un pequeño agujero para disparar sin que nadie los viera. El rifle seguía dentro.
Washington por fin podía respirar, después de 23 días de miedo. 10 personas habían muerto, otras 3 habían quedado gravemente heridas. Pero mientras las cámaras enfocaban el coche del francotirador, varios agentes se dirigían ya hacia la casa de una mujer, que conocía muy bien a uno de los detenidos. Aquella mujer era Mildred Muhammad. John era su exmarido, y se habían conocido años antes cuando él todavía usaba el apellido Williams. Por entonces se mostraba atento y hablaba de formar una familia. Había servido en el ejército, se casaron, tuvieron 3 hijos y levantaron juntos un pequeño negocio, pero la relación fue cambiando poco a poco. Las decisiones familiares quedaron cada vez más sometidas a la voluntad de John, y el dinero se convirtió en una forma de presión. Fuera de casa conservaba la imagen de un marido responsable. En privado, Mildred vivía pendiente de cada una de sus reacciones. El control y las amenazas fueron instalando el miedo dentro de la casa, aunque a Mildred le costó años poder llamar aquello maltrato. Para ella entonces la violencia siempre había dejado marcas visibles. Intentó salvar el matrimonio. Cuando por fin comprendió que tenía que separarse, John reaccionó con furia. Durante una conversación le dijo: «Te has convertido en mi enemiga, y como mi enemiga, te mataré». Aquellas palabras la llevaron hasta los tribunales, donde consiguió una orden de protección, pero la custodia de los niños seguía sin resolverse, y John aprovechó ese vacío. Un día se los llevó y desapareció. Mildred acudió a las autoridades, esperando que empezara una búsqueda por secuestro. Como padre, John conservaba derechos sobre los menores, y sin una decisión judicial sobre la custodia, resultaba muy difícil acusarlo de nada. Los niños salieron del país. Durante meses, su madre no supo dónde estaban, y apenas recibió ayuda para encontrarlos. La presión terminó llevándola al hospital. Después buscó refugio en un centro para mujeres maltratadas. Había tenido su propio negocio. Ahora vivía escondida, sin saber dónde estaban sus hijos y con una amenaza de muerte todavía pendiente sobre ella. Aún así, desde el refugio empezó a estudiar las leyes de custodia, porque necesitaba una orden que obligara a entregar a los niños en cuanto aparecieran. El divorcio se hizo oficial el 6 de octubre del 2000. El matrimonio había terminado, pero sus hijos seguían desaparecidos. Y lejos de su madre, solo escuchaban una versión de la historia, que ella los había abandonado. Pasaron 17 meses. Finalmente las autoridades los localizaron. Mildred pidió una vista urgente y el juez le concedió la custodia, y después de casi 1 año y medio pudo volver a abrazarlos. El regreso no fue sencillo. Los niños necesitaban entender lo sucedido, y ella tuvo que demostrarles con paciencia que nunca había dejado de buscarlos. Para John, la decisión del juez significó perder el control que había ejercido sobre ellos, aunque las autoridades nunca lo procesaron por habérselo llevado. En el momento de la desaparición todavía no existía una orden de custodia que violar, así que empezó a presentarse como un padre tratado injustamente, y culpaba a Mildred de haberlo perdido todo. Ella intentó rehacer su vida lejos de él, se mudó con los niños a Clinton, Maryland, e intentó mantener en secreto su nueva dirección. 1 año después de recuperar la custodia, empezaron los disparos en Washington. Mildred siguió las noticias como cualquier otra vecina de la zona, procurando proteger a sus hijos y evitando los espacios abiertos. Nada en la investigación parecía tener que ver con su antigua familia, hasta que detuvieron a John. Al revisar su pasado, la policía encontró la disputa por los niños y las amenazas contra su exmujer. También descubrieron que conocía la zona donde vivía Mildred. Un coche parecido al suyo había sido visto cerca de la vivienda, antes de que empezaran los ataques. Los agentes fueron a buscarla. Cuando abrió la puerta, todavía no sabía que su exmarido estaba detenido. Le hablaron del Chevrolet, de las pruebas encontradas dentro, y le preguntaron por la relación que había mantenido con aquel hombre. Mildred contó la lucha por sus hijos. En cuanto repitió la amenaza de muerte, los investigadores decidieron sacarla de la casa para protegerla. Antes de marcharse, uno de ellos le hizo una pregunta. «Señora Muhammad, ¿sabía que el objetivo podía ser usted?». Mildred tardó unos segundos en comprender lo que acababa de escuchar. Hasta entonces, las víctimas de Washington parecían elegidas al azar, sin ninguna relación conocida con John. Pero la lucha por la custodia ofrecía otra lectura. John quería recuperar a los niños y culpaba a Mildred de habérselos arrebatado. Atacarla directamente habría levantado sospechas. La policía podía descubrir con facilidad el divorcio y la amenaza pronunciada años antes. Sin embargo, Washington llevaba semanas bajo disparos contra desconocidos, y la muerte de Mildred podía confundirse fácilmente con el resto. Según la teoría de los investigadores, los demás ataques servirían precisamente para eso, ocultar un asesinato planeado, uno que le habría dejado a John el camino libre para reclamar la custodia sin quedar bajo sospecha. John nunca confesó ese plan, y su finalidad exacta tampoco quedó demostrada de forma definitiva durante los juicios. Hubo desacuerdos sobre las pruebas disponibles, y en uno de los procesos el juez ni siquiera dejó que los fiscales presentaran la historia de Mildred como motivo. Aún así, varios investigadores siguieron creyendo que ella era el verdadero objetivo.
El coche había estado cerca de su vivienda. John conocía la zona, y la explicación coincidía, punto por punto, con la amenaza que había pronunciado años antes, justo después de perder el control sobre sus hijos por decisión de un juez. Los disparos empezaron aproximadamente un año más tarde. Al escuchar a los agentes, Mildred entendió que quizá había estado esperando su turno sin saberlo. La detuvieron antes de que John pudiera acercarse. El caso llegó a los tribunales. La acusación presentó a John como el hombre que dirigía los ataques y ejercía una influencia enorme sobre Malvo, a quien había conocido en el Caribe. Con el tiempo, el adolescente llegó a verlo como una figura paterna y acabó dependiendo por completo de él. Tenía 17 años cuando empezaron los disparos. Más adelante reconocería su participación y hablaría del control que había sufrido. Los dos fueron condenados. En Virginia, John recibió la pena de muerte. Otro proceso celebrado en Maryland terminó en cadena perpetua. Malvo fue condenado por los asesinatos cometidos siendo menor de edad. Pero su situación legal sigue abierta. Maryland ordenó revisar sus sentencias. Esa vista sigue pendiente. Y en 2025, Virginia volvió a negarle la libertad condicional. Sigue en prisión. Durante el juicio, Mildred tuvo que declarar frente al hombre que la había amenazado. Contó la desaparición de sus hijos y repitió ante el tribunal las mismas palabras que había escuchado años antes. Para sus hijos todo aquello fue especialmente doloroso. El acusado seguía siendo su padre. Mildred los acompañó sin decirles nunca qué debían sentir hacia él. John Allen Muhammad fue ejecutado mediante una inyección letal el 10 de noviembre del 2009. Cuando llegó la noticia, sus hijos estaban junto a su madre. 10 familias quedaron marcadas para siempre. Existiera o no un plan para matar a Mildred, cada una de esas 10 muertes pesa por sí sola, por encima de cualquier teoría sobre el motivo. Años antes, Mildred había llegado a un refugio sin saber si volvería a ver a sus hijos. Esa experiencia terminó marcando el resto de su vida. El caso del francotirador llenó miles de noticias. Su historia, en cambio, quedó casi en silencio. Había avisado del peligro, había pedido protección después de una amenaza directa. Pero como John nunca la había golpeado, pocas personas entendieron hasta dónde podía llegar. Con el tiempo decidió contarlo de todas formas. Explicaba que el control también puede destruir a una persona, que una amenaza basta para mantener a alguien atrapado, incluso cuando quien amenaza está lejos. Su historia mostraba además el peligro que aparece justo cuando una víctima intenta separarse. Al perder el poder que ejercía sobre la familia, John había usado a los niños para castigarla, y según los investigadores después había ido a por algo más. Mildred convirtió todo eso en trabajo. Empezó a colaborar con organizaciones de apoyo explicando por qué tantas víctimas tardaban en pedir ayuda. Sabía de qué hablaba. Había pasado 17 meses buscando a sus hijos y había llegado a vivir escondida para protegerse. Ahora usaba esa experiencia para que otras pudieran reconocer el peligro a tiempo y llevó las mismas charlas ante profesionales que trabajaban con víctimas de violencia doméstica, mostrando que alguien puede parecer perfectamente segura por fuera mientras vive aterrorizada dentro de su propia casa. Con los años su historia llegó a públicos cada vez más amplios. Mildred escribió sobre lo vivido y siguió contándolo, porque cada relato podía llegar a alguien que estuviera pasando por algo parecido. Sus hijos crecieron y construyeron sus propias vidas. Para ellos su madre siempre fue la que nunca dejó de buscarlos. En 2025, el Great Commission Theological Seminary le concedió un doctorado honorífico en Humanidades por su trabajo educando sobre la violencia doméstica. La misma mujer que años atrás dudaba si alguien la creería, era ahora reconocida por conseguir que otras víctimas fueran escuchadas. Sigue contando su historia porque sabe que puede llegar a la persona adecuada en el momento adecuado. Cuando recuerda los días en que parecía haberlo perdido todo, lo resume con una frase: jamás me rendí. Rendirse nunca fue una opción. Su voz nació de algo terrible. Hoy sirve para que otras personas sepan que también pueden pedir ayuda y volver a empezar.